Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva serie de videos en la cual vamos a explicar el análisis y diseño de zapatas combinadas, como pueden ver en pantalla, aplicando el caso 1A. ¿Y a qué me refiero con caso 1A? Básicamente a la plantilla que está en cuestión, porque podemos tener diferentes tipos de zapatas combinadas. Pueden ser con dos, hasta tres, cuatro columnas, o no necesariamente con columnas rectangulares o cuadradas, pueden ser columnas circulares, columnas en forma de T, o simplemente la posición de las columnas no va a ser la mostrada en pantalla, sino que se van a encontrar las columnas en la parte central, no a una esquina, o ubicadas en la parte perimetral, pero no a la izquierda, sino a la derecha. Entonces el cálculo puede variar un poco. Sin embargo, para esta ocasión y para empezar con el diseño de zapatas combinadas, vamos a explicar este caso en cuestión, en donde el caso 1A hace referencia a dos columnas, o mejor dicho, una zapata combinada que recibe dos columnas de forma cuadrada o rectangular, las cuales se encuentran ubicadas en esta posición, y es donde vamos a analizar, estimados. Para ello, vamos a utilizar un modelo en cuestión, que viene a ser el pequeño plano que se encuentra por acá. Esta edificación de 9 niveles, como pueden ver acá, que tiene diferentes tipos de zapatas, disculpa, de placas, de columnas, donde ya tenemos también el refuerzo de cada una de las columnas que va a estar aplicado. Sin embargo, lo que nos faltaría es analizar el tipo de zapatas, porque tenemos la parte de la cimentación, donde está el plano de cimentación, pero nos faltaría diseñar lo que son las zapatas sobre las cuales van a descansar o van a reposar estas columnas. Y recuerden que la zapata tiene que soportar la carga en cuestión de las columnas, como pueden ver ahí, estimados. Bueno, estimados, sin más preámbulo, comencemos. También para ello hemos modelado la edificación en etapas, como pueden ver acá. La voy a poner en este sentido, donde tenemos la edificación modelada, valga la redundancia, como pueden ver, con la ubicación de las columnas, de las zapatas, el tipo de material, la resistencia, etcétera. Que tenemos las cargas aplicadas, que viene a ser la carga muerta y la carga viva. Por ejemplo, tenemos las cargas asignadas. Tenemos, ¿dónde están los dices? El tema de carga muerta, los sismodinámicos, las combinaciones, etcétera. Entonces, estimados, tranquilamente vamos a utilizar el modelamiento en etapas para poder extraer las cargas que va a recibir la columna o que va a aplicar la columna sobre la zapata que va a reposar. En este caso, una zapata combinada, como pueden ver acá. Bien, estimados. Antes de comenzar, o antes de seguir con el uso de la plantilla que va a ser en MatCat, como pueden ver, vamos a explicar un poco de teoría, ¿no? Para que se pueda entender el tema del contexto. Por ejemplo, me voy al tema de zapatas combinadas, que dice que en proyectos de edificaciones, cuando se están calculando zapatas aisladas, se puede dar el caso de que una zapata se superpone con otra debido a la cercanía que existe entre ambas. Están tan juntas entre sí que alguien puede recomendar hacer una sola. De ahí es donde se utilizan las zapatas combinadas, o se utilizan en la práctica zapatas combinadas. ¿A qué me refiero con ello? Imaginemos que tenemos este proyecto de acá. Imaginemos que tenemos, o que esta columna recibe una zapata de 5 por 5. 5, 5, 5, 5. Y la voy a poner al centro, obviamente. ¿Listo? Y voy a tener lo que es una zapata de 5 metros por 5 metros, como pueden ver en pantalla. Imaginemos que la zapata o la zapata que recibe esta columna de acá sea una zapata de 4 por 4, 4 por 4. Y esta obviamente no la voy a ubicar en la parte del medio porque voy a estar invadiendo lo que es el tema del vecino. La tengo que colocar acá. Listo. Y la voy a colocar acá sus medidas para que se pueda diferenciar. Por acá nomás, 4 metros. Y lo voy a poner acá para que no se superponga. Ahí está. 4 metros. Si se dan cuenta, la zapata de acá se está superponiendo con la zapata de acá. ¿Qué quiere decir? Que por las propias dimensiones de la zapata sobre la cual reposa la columna que estamos viendo, yo no voy a poder construir estos dos tipos. Ahora, algunos dirán que yo puedo reducir las dimensiones de la zapata, pero recuerden que las dimensiones de base y altura va a depender netamente de las cargas que yo esté aplicando sobre la zapata en cuestión y del tipo de suelo de cimentación que tenga, de la capacidad portante que tenga en mi terreno. Entonces, yo no voy a adivinar o escoger al azar estas dimensiones. Estas dimensiones yo las voy a calcular
y me va a determinar un tipo de dimensión que yo requiero y que es necesario para poder soportar las cargas en cuestión que esté aplicando sobre la zapata, en base o con el aporte de la capacidad admisible del terreno. ¿Se entiende, estimados? Entonces voy a tener una zapata dimensionada y como tengo en un mismo proyecto diferentes tipos de columnas que se encuentran separadas entre sí, pero a veces la separación es un poco corta, acá si no me equivoco son 4,45 m, o un poco más, un poco menos, por ejemplo, una luz libre, 4,05 m. Puedo tener dimensiones de zapatas muy elevadas, no elevadas considerablemente, pero elevadas. Entonces, van a superponerse entre sí. Va a estar una por encima de la otra. Y esto, en la práctica o constructivamente, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me recomiendan? Utilizar lo que son zapatas combinadas. Puedo tener, por ejemplo, acá 2 metros, acá le voy a poner 6 metros, acá 4, 6, disculpa, y 2. Tendría fácilmente mi zapata combinada con Timberlake, donde esta zapata en cuestión va a ser la encargada de soportar las cargas que estén actuando en estas dos columnas en conjunto. Y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy día. Vamos a analizar este caso para que se pueda trabajar, ¿no? A eso se refiere con el tema de superposición. También puede ocurrir en el caso de acá. Por ejemplo, puedo tener, no sé, zapatas de 4 por 4, 4 por 4, y la puedo pegar acá. Puedo tener una zapata de la misma dimensión o incluso un poco más, no sé, 420, 420, 420, 420. Lo voy a mover de acá al centro, en donde bien, no se van a superponer, pero ¿qué pasaría si no tuviera 4? Tuviera, por ejemplo, 5, y la voy a mover. Listo. Tengo zapatas superpuestas una sobre la otra. Entonces voy a requerir también de por sí una zapata combinada para estas dos columnas, porque yo no puedo trabajarlo de manera práctica así. Si por las cargas actuantes, por la capacidad admisible del terreno, por muchos otros factores que ya hemos visto para el diseño de zapatas aisladas, concéntricas, no puedo reducir estas dimensiones de zapata, tengo que trabajar con una zapata combinada, que va a estar diseñada para soportar los esfuerzos, las cargas axiales de las dos columnas que recibo. A eso se refiere con el tema de superposición. Ahora, a estas zapatas que soportan dos, tres o hasta n número de columnas, porque yo puedo hacer una zapata combinada que no solamente resista dos, sino tres, cuatro, pueden ser, como dice, columnas cuadradas, rectangulares, circulares, etcétera. Se les llama zapatas combinadas, como se menciona. Este tipo de cimentación redistribuye los esfuerzos en el suelo de una mejor manera. Se pueden dar casos, por ejemplo, en columnas exteriores, el límite de propiedad no se puede sobrepasar este límite, obviamente. No permite el uso de zapatas aisladas y se puede proponer el uso de zapatas combinadas para maximizar el espacio. Pueden adaptar diferentes formas dependiendo de las cargas. Para obtener sus características dimensiones, se recomienda primero obtener la ubicación de la resultante de las cargas para tratar de hacer coincidir el centro de gravedad con el centro de la resultante, el área mínima de la zapata. Bueno, esto que he mencionado acá lo vamos a ver para el predimensionamiento de la zapata combinada, ya que primero tenemos que hallar el centro de gravedad en base a las cargas que estén actuando sobre la zapata para poder definir el centro geométrico de la zapata que estoy analizando, la zapata en cuestión. Y ello se va a explicar más adelante por qué es necesario calcularlo de ese modo. Ahora, el área mínima de la zapata sigue las mismas condiciones que en la zapata aislada, pero tomando en cuenta las cargas de ambas columnas. Por ejemplo, tengo la carga muerta y la carga viva de la columna uno más la carga muerta y la carga viva de la columna 2 entre la capacidad admisible del terreno. El diseño de zapatas combinadas puede ser relativamente largo si se considera todo el proceso completo de análisis de las presiones para diferentes tipos de cargas y sus respectivas combinaciones. Van a ver que vamos a analizar o vamos a suponer que las cargas en la zapata combinada van a ser netamente rectangulares, netamente simétricas. Pero si nos analizamos en el comportamiento real, va a ser muy, muy extenso el procedimiento.
Pero este tipo de distribución que estamos asumiendo de manera rectangular es muy conservador y nos da diseños conservadores que podemos utilizar dentro del diseño de zapatas. ¿Se entiende? Bien, estimados. A ver, un tema más antes de continuar con el ejemplo en cuestión, es que existen diferentes tipos de zapatas combinadas. Al existir diferentes formas de columnas, como ya se ha mencionado, en L, en T, circulares, se pueden combinar de diferentes maneras estos elementos, así como que se pueden adoptar formas rectangulares, trapezoidal, regular, etc., de zapatas. Por lo que las combinaciones son diversas y los resultados en el diseño tendrían variaciones mínimas, pero a considerar para cada caso de diseño. Es por eso que nosotros estamos planteando, al momento de realizar nuestras plantillas, dividir el tema del diseño por varios casos, porque como ya se ha mencionado, estimados, este tipo de zapata combinado, donde tengo estas columnas, es el más común que van a encontrar, pero no es el único que van a encontrar. Hay diferentes tipos de columnas, diferentes formas de zapata, más de dos solamente, de dos columnas, pueden ser tres, cuatro. Entonces, estimados, hay que tomar en cuenta estos casos para el diseño. Por eso que nos gusta, dice, separar el tema del diseño de las plantillas por medio de diferentes casos de estudio, diferentes casos de zapatas, para que justamente se puedan calcular y se puedan analizar. Bien, conviene utilizar zapatas combinadas para los siguientes casos. Cuando se tiene suelos de cimentación blandos o de baja resistencia, baja capacidad portante, las dimensiones de las zapatas serían muy grandes, de modo que éstas se pueden superponer entre sí. Recuerden que mientras menor sea mi capacidad portante, mayor van a ser las dimensiones de la zapata, y mientras mayor sea la capacidad portante, menor van a ser las dimensiones de la zapata. Y si yo tengo menores dimensiones, es muy posible que las zapatas no se superpongan entre sí. Pero si tengo dimensiones grandes, que como ya hemos visto, de 5x5, de 4x4, capaz voy a requerir zapatas combinadas porque se van a superponer entre sí las zapatas aisladas. Y es lo que no queremos que ocurra. Cuando se tienen carga de servicio actuante sobre la zapata muy grande, lo que conlleva que la zapata debe dimensionarse con lados grandes para soportar el efecto cortante y momento, lo que puede resultar poco económico y es más conveniente diseñar zapatas combinadas. Recuerden que para yo predimensionar tanto una zapata combinada como una zapata aislada, voy a requerir sumar la carga muerta y la carga viva en servicio, dividida entre la capacidad admisible del terreno. Y como esta relación de la carga muerta y viva es directamente proporcional con el área, mientras mayor sea la carga que recibe la columna, mayor va a ser mi área. Y recuerden, mayor área, mayor dimensión, superposición entre zapatas. Y eso es lo que no buscamos. Entonces, las zapatas combinadas pueden reducir ese efecto de la superposición y aportar mucho al efecto del corte y el momento que lo vamos a ver más adelante. Y último, cuando se tienen columnas esquineras o perimetrales y la excentricidad a causa de los momentos sean tal que no resulte óptimo diseñar una zapata aislada, sino una combinada para poder controlar los efectos de excentricidad y se den esfuerzos excesivos para el diseño. ¿A qué me refiero con ello? A que, por ejemplo, yo puedo tener acá, por ejemplo, una columna de 3 por 3 por 3. Imaginemos. Y acá, creo que demasiado. Acá, si yo ocupo esta columna, perdón, esta zapata, no, no se superpone. Tengo este caso así. Incluso esto lo puedo reducir un poco, porque recuerden que los vuelos tienen que ser prácticamente iguales. Listo. Tengo zapatas así. No se superponen, existe una separación considerable entre ellas, que puede ser alrededor de 80 centímetros. Entonces, no tendría problema y podría analizarlo por separado y diseñarlo por separado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Recuerden que parte de una zapata excéntrica, que es en el caso de una columna perimetral, que hasta ahorita no hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante, es que la excentricidad de la columna se encuentre dentro del tercio central de mi zapata. ¿A qué me refiero con ello? 250, si lo divido entre 3 es 0.8333 más o menos. Entonces, si le pongo esto acá, esto lo muevo, 0.833. Le hago una simetría
Y esto, si no me equivoco, mide 3 metros, lo había colocado. Sí, 3 metros. Esto lo muevo 1 metro y le aplico la simetría. Acá voy a aplicar, listo. Listo. La excentricidad de la carga debe encontrarse dentro del trozo central de esta forma de rombo. La excentricidad debe encontrarse dentro. ¿Para qué? Para que no ocurran esfuerzos de tracción en la zona de compresión de la zapata. No se presenten estos esfuerzos y todo sea netamente de compresión y podamos diseñar de manera adecuada la zapata y no se presenten esfuerzos demasiado grandes. ¿Se entiende? Pero esto normalmente no ocurre cuando tengo zapatas ubicadas de esta forma, perimetrales, ya que no puedo mover la zapata yo más al otro lado porque tengo el tema del límite de propiedad, el tema del vecino. No lo puedo invadir y tengo que utilizar solamente mi terreno y para ello tengo que construir o me obliga a construir zapatas de este tipo. Pero yo, si no lo puedo controlar por la misma zapata, el tema de la excentricidad, me puedo apoyar de la siguiente zapata, que puede ser o por medio de una viga de cimentación, una viga conectada, o aplicando una zapata combinada que me ayude a redistribuir esa excentricidad y ese momento y poder controlar ese efecto de la excentricidad en mi columna. Es lo que me permite prácticamente. Como le digo, existen varias formas. La más común es usar viga de cimentación, pero la más común es utilizar zapatas combinadas. Y para ello es lo que vamos a ver el video en cuestión, estimados. ¿Se entiende? Bien, si se ha entendido, antes de pasar al tema del centro de gravedad, vamos a explicar la plantilla paso a paso y cómo vamos a analizar. Como les había mencionado, para ello vamos a analizar o vamos a tomar como ejemplo este plano de estructuras como pueden ver acá y voy a tomar en cuenta estas dos columnas, la columna 3 y la columna 1. Se encuentran ubicadas en el eje C, entre el eje 1 y 2, y era la columna, disculpen, columna 3 y columna 1. Columna 1, 35 por 80, columna 3, perdón, columna 1, 80 por 35 y columna 3, 35 por 80. Como pueden ver, ahí tengo las dimensiones de mi zapata, a una resistencia de 280. Eso es lo que tenemos acá de columnas. Listo. Voy a analizar yo estas columnas de acá. Entonces vamos a analizar, voy a poner, por ejemplo, análisis y diseño de zapatas combinadas. Caso 1A, le voy a poner columna 3 y columna 1, para poder diferenciar un poco la plantilla. Listo. Recuerden que todo lo que está sombreado de color amarillo es lo que yo puedo editar y lo que es de color plomo son los resultados obtenidos en todo el proceso de cálculo, en todo el proceso de diseño. Entonces, lo primero que voy a introducir son datos preliminares sobre entrada, que incluye lo que son propiedades geométricas de las columnas, propiedades mecánicas de los materiales, propiedades del suelo y del terreno, y algunas propiedades adicionales como piso terminado, piso del solado, etc. Me dice, base de la columna 1 y alto de la columna 1. Esta columna 1 que está acá. Para mí la columna 1 sería la columna 3 que está acá, y la columna 2, que es la que se encuentra ubicada en ese sentido, va a ser la columna 1. Porque recuerden que esto que está acá es básicamente la zapata B de este modo. Y lo voy a dibujar cuando empecemos a predimensionar, valga la redundancia, sus dimensiones. Me dice columna 1, B1 su base y H1 su altura. La base acá es de 35 y la altura es de 80. Lo puedo acotar también si es necesario. 35 y 80. Base. 35 centímetros o 0,35 metros. Y altura 0,80 metros, 80 centímetros, como lo pueda analizar, como lo pueda ver. Base de la columna 2 y alto de la columna 2. Para mi columna 2 voy a tener yo una base ya de 80, o sea, al revés, se invierten, y de 35. 80 y 35. Ya tengo las dimensiones de mis columnas. L1
Separación entre centros de columnas de centro a centro. Acá me dice, tengo B1, tengo la luz libre, y L1 es del centro de la columna 1 al centro de la columna 2. Esa dimensión también obviamente la puedo acotar porque voy a borrar esas dimensiones. Hasta el momento no me sirven. Del centro al centro. Pero esto está en con dos decimales. Sería 4,625. Listo. 625 metros. Separación entre columnas. Vamos a considerar una resistencia de 210. La afluencia del acero viene a ser 4200. Propiedades del terreno. Profundidad de desplante de cimentación. Vamos a ver qué me dicen las propiedades. Listo, concreto o 280. Bueno, dice 280. La voy a dejar entonces con 280 hasta ahora. Listo. 280. Profundidad de desplante de cimentación. Acá me menciona algo interesante. Parámetros de diseño de la cimentación. Profundidad de cimentación 1 metro con respecto al nivel del terreno natural. Recuerden que este natural, o incluso piso terminado, claro, piso terminado son 0,05, o sea, son 5 centímetros de piso terminado, y tengo, disculpa, a partir de mi terreno natural para abajo, 1 metro de cimentación, 1 metro de profundidad de cimentación. Pero recuerden que este tema de profundidad de cimentación es una dimensión mínima, o sea que no puede ser menor, no puede ser menor a 1 metro, tiene que superar siempre el metro, porque de eso va a depender también el peralte de mi zapato, todo, porque puede ser de 80, de 70, y no voy a dejarle con 30 de relleno, puedo dejarlo un poco más. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Vamos a considerarle hasta el momento 1 metro de profundidad de desplante de cimentación. Peso específico lo dejamos en 2 toneladas por metro cúbico y mi capacidad admisible va a ser de 2,95 kilogramos por centímetro cuadrado. 2,95. Listo. A ver, propiedades adicionales. Propiedades del solado, concreto pobre, lo vamos a dejar con 10 centímetros. Propiedades del piso terminado, le voy a dejar también con 10 centímetros. 5 centímetros, 10 centímetros. Lo voy a dejar con 10 centímetros. Y sobrecarga de uso. No, creo que lo voy a dejar con 5, porque me dice mi piso terminado es hasta 5 centímetros. La voy a dejar con 5. Sobrecarga de uso, vamos a ver las propiedades de mi estructura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Sobrecargas. Primer, segundo, tercer piso, estamos en el primer piso. 200 kilogramos por metro cuadrado. O sea, 0,200 toneladas por metro cuadrado. Listo. Ahora tengo ya las propiedades adicionales y tengo mi capacidad portante neta del terreno. Recuerden que para yo predimensionar una zapata, sea combinada, sea aislada, sea concéntrica o excéntrica, puedo realizarlo de diferentes maneras, ya que algunos autores pueden asumir el peso de de la zapata, que genera un peso para poder dimensionar el área, pero como hasta el momento no tengo ni altura ni nada referencial, no puedo, incluso no tengo las dimensiones de la zapata para poder asumir ese peso, se puede suponer. Otros autores usan un factor por relleno de dimensión que depende netamente de la capacidad portante del terreno. Otros suman el aporte del piso terminado, del solado, del sobrecarga de uso, etc. Acá se va a calcular por dos maneras que incluso ya se han explicado anteriormente. Se va a utilizar el factor de suelo por relleno y dimensión y se va a utilizar la capacidad admisible neta del terreno para poder hallar la zapata en cuestión. Bien, ahora nos vamos a las cargas axiales aplicadas en las columnas. Recuerden que esta zapata que está acá, o bueno, claro, la zapata combinada que está acá, recibe cargas de la columna 1 y de la columna 2, que en este caso es la columna 3 y la columna 1, porque es lo que estamos analizando acá. Entonces yo tengo que obtener qué carga ejerce la columna 3 y la columna 1 sobre la zapata en cuestión para poder hacer mi diseño. ¿Y de dónde saco esa información? De mi modelamiento en etapas estimados. Por ejemplo, si yo me guío del plano que tengo en AutoCAD, que es el que está acá, que es prácticamente la vista de acá, estoy analizando
las columnas ubicadas en el eje 1C y 2C, que serían las que están acá. 1C y 2C. Ahora, algunos pueden decir, pero ingeniero, tengo el eje 1 y el 1'. Eso es porque el 1, al menos en este plano de acá, me marca lo que es el tema de la junta sísmica que debo dejar por norma, por separación con los edificios colindantes que tengo como vecinos, que están todo acá, como en la parte de acá, como en la parte del fondo, no en la parte de la calle. Ahí sí no tengo problema. Por eso que tengo dos ejes. Sin embargo, cuando yo, en lo personal, modelo en el TAPS, lo dejo con un solo eje que coincida con el centro de la columna, porque para este plano en cuestión coincide justamente con los centros. Entonces, es un poco más sencillo para mí poder analizarlo de ese modo. Entonces, por eso es que se tiene un solo eje, que en este caso sería el 1C y el 2C estimados. Serían estas dos columnas de acá. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, quitar el candado. Disculpen, ahí está. Aceptar, listo. Y me voy al eje C, donde está elevación, eje C, 1C y 2C, que es la que está acá. Listo. Es lo que yo tengo acá. Necesito, como les digo, obtener las cargas axiales de estas dos columnas. Yo me voy, por ejemplo, a la columna 1C. Me voy a cualquier columna, por ejemplo, o voy a la de acá. Tengo que es la columna 4 de 60 por 60, pero cuando yo quiero obtener cargas, no lo voy a poder obtener, estimados. ¿Por qué? Porque no está identificada con un nombre. Tengo que es el piso 1, tengo que es la carpeta C30, que no sé a qué hace referencia, y tengo un nombre de 146. Me voy a una columna de acá que yo sé que es la columna 4C ubicada en el piso 2, que es una columna de 60 por 60, pero me menciona solamente el piso 2, pero no me menciona el nombre, me menciona una carpeta 32 y un nombre de 160. Entonces, como ya se ha mencionado numerosas veces, yo tengo que identificar mi columna para poder, o al momento de yo ir al cuadro de cargas y buscar a qué columna hace referencia a tal carga, me sea mucho más sencillo. Y para ello, me voy acá, que es 1C, y le voy a cambiar el nombre de acá a este, por ejemplo, que me es más sencillo identificar, que es columna 3, piso 1, eje 1C. Y yo sé que es una columna 3 de 35 por 80. ¿Se entiende? Si me voy a la columna 2C, tengo que es es la columna 1, acá incluso me lo puedo ver columna 1, porque sí he etiquetado mis columnas. En el ETAPS es una columna 1 del piso 1 del eje 12. ¿Se entiende, estimados? Entonces, si yo tengo etiquetadas mis columnas, cuando yo corro el programa, como lo estoy haciendo ahorita, cuando tenga mi cuadro de carga, mi tabla de cargas o mi tabla de resultados, me va a ser mucho más sencillo identificar esas columnas y extraer las cargas que necesito. Ahora, hasta el momento, yo voy a necesitar únicamente carga muerta y carga viva en cada columna. ¿Por qué no carga sísmica como en zapatas combinadas? Lo voy a explicar más adelante, que es por un tema de excentricidad, de sismo, ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente es lo de acá. Creo que el programa, bueno, sigue cargando, sigue cargando. Pero bueno, estimados, hasta el momento espero que se esté entendiendo la explicación que estoy tratando de hacer, porque con las cargas que estoy colocando justamente ahorita, es lo que yo voy a hacer mi predimensionamiento. Recuerden que el predimensionamiento es básicamente aplicar esta fórmula que está acá. Carga muerta más carga viva de la columna 1, más carga muerta más carga viva de la columna 2, entre la capacidad admisible del terreno, que puede ser capacidad admisible neta, que es la suma de propiedades del solado, piso terminado, acá está, neto, o multiplicar esto por un factor de suelo y relleno, que es el factor que está acá, que justamente acá cuando veamos área, tengo la mínima 1 y la mínima 2, que hace referencia a los dos resultados que voy a hallar. Me voy, ya corre el programa, me puedo ir a la parte de tables, analysis results, structure output, no disculpen, element output, y tengo frame output. Necesito fuerzas en columnas, fuerzas en vigas, fuerzas en columnas. Le voy a poner ahí y le voy a poner show table. Listo. Está cargando, listo.
Acá tengo piso 9, tengo piso 8, tengo un montón de carpetas se pueden ver, ¿no? Entonces me va a ser muy difícil encontrar esa columna. Pero como yo ya las he etiquetado, me voy a la parte de Unique Name, voy a buscar en la parte de abajo, columna uno, columna uno, piso uno, eje 12, y la voy a poner acá. Ya la tengo. Disculpen. Ujú. Yo necesito carga muerta, que es la que está acá. Columna uno, carga muerta y carga viva. La carga muerta tiene un valor, tiene otros valores, pero voy a usar la que está en la base, es la que recibe la zapata, que es de 155.5683. Entonces me voy acá, 155.5683, con tres decimales, 568. Carga viva, me voy a la carga viva y tengo, disculpen, estoy en el eje doceno. La columna uno es la columna de acá, y la columna de acá es la columna, eje 1C. Me estoy confundiendo, disculpa. Ahí está. 1C. Columna 3, piso 1, 1C. Carga de nuevo. Carga muerta. Tengo una carga de 93.1302. 93.1302. A tres decimales, 93.130. Carga viva. Me voy a la carga viva. Tengo una carga de 15.0296. 15.0296, redondeando a tres decimales, 15.030. Esa es mi carga viva. Ahora, para la columna 2 ahí sí es el eje 12. Eje 12, carga muerta, ahí sí es 155.5683. 155.5683 o 155.568. Para la carga viva, me voy a la parte de cambio acá a carga viva y tengo una carga de 29.7836. 29.7836. 7836 o 784. Listo. Tengo mis dos cargas de columna. Ya tengo las cargas axiales. Ya tengo las cargas axiales, ya puedo predimensionar mi zapata de manera inicial. Por ejemplo, acá incluso se ve área mínima 1, 10.87 por un método. Área mínima 2, 11.45. Le voy a dejar yo con 11.45 metros cuadrados. Con estas cargas de acá, tengo mi área inicial de la zapata y para ello tengo un centro de gravedad de 3.10 metros. ¿Qué es el centro de gravedad? A ver, estimados. Para ver el centro de gravedad, acá está incluso la fórmula y lo voy a explicar en el siguiente sentido. Para obtener las características de una zapata combinada, se recomienda primero obtener la ubicación de la resultante de las cargas para tratar de hacer coincidir el centro de gravedad de la cimentación con el centro de la resultante. ¿A qué me refiero con ello, estimados? Yo tengo dos cargas, como pueden ver en la imagen. Tengo mi zapata, tengo dos columnas, y cada columna recibe en su centro una carga axial. La columna uno recibe la carga P1, la columna 2 recibe la carga P2, y esas cargas tienen un centro de gravedad donde ambas pueden coincidir. ¿A qué me refiero con el centro de gravedad? Si yo de esta zapata ubico un punto de referencia, un eje de referencia, y aplico un momento respecto a ese eje de referencia, la resultante de esas dos cargas, pero claro, mejor dicho, la ubicación de la resultante de esas dos cargas va a ser o va a significar mi centro de gravedad. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque al tratar de ubicar el centro de gravedad de la zapata con el centro de cargas, puede suceder que los volados en ambos extremos sean diferentes, y ello dependerá de las características de las columnas. Bueno, mejor dicho, para yo trato de ubicar ese centro de gravedad, que es producto de la resultante de ambas cargas, la ubicación o la posición de la resultante de ambas cargas, lo trato de ubicar porque para que cuando yo quiera hallar la dimensión L de mi zapata combinada, coincida justamente su centro de gravedad
con ese centro de cargas para que yo pueda anular o controlar de una mejor manera la excentricidad. ¿Por qué estaría controlando mi excentricidad? Porque prácticamente esta carga de acá, esta columna de acá, la carga que produce con esta carga de acá, me puede producir una excentricidad. Y yo, esa excentricidad, la voy a calcular con la resultante de ambas cargas. P sub 1, P sub 2 tiene una resultante R, como pueden ver ahí. Esta resultante R, si se encuentra ubicada, o mejor dicho, no coincide con el centro de la zapata, se genera una excentricidad. Esa diferencia entre ambos centros es la excentricidad producto de un momento. Pero si yo hago que coincida ese centro de gravedad con ese centro de cargas, no prácticamente no va a haber excentricidad, estimados. ¿Se entiende, estimados? Eso es básicamente lo que trato de explicar. Si el centro de gravedad de las cargas, de la resultante de las cargas, coincide con el centro geométrico de la zapata en cuestión, esa excentricidad prácticamente va a ser igual a cero. Y como prácticamente va a ser igual a cero, estoy controlando los momentos, estoy controlando la excentricidad de esta columna de acá y bueno, la de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con el tema de las zapatas combinadas. Es por eso que para predimensionar yo necesito calcular primero mi centro de gravedad. Ahora, ¿cómo calculo yo el centro de gravedad de la zapata? Del siguiente modo. Como les había mencionado, tengo que tomar un punto de referencia para poder ubicar ese centro. ¿Dónde puede ser mi centro de referencia? Puede ser el centro de la columna 1, puede ser la esquina lateral de la columna 1. Yo en lo personal voy a tomar la esquina lateral de la columna 1. Entonces, columna 1, carga muerta por carga viva, multiplicado por B1 entre 2, porque B1 es la base de esta columna, dividido entre 2 tengo la distancia desde el centro de la columna 1 a este punto de referencia, B1 sobre 2, más carga 2, que es carga muerta 2, más carga viva 2, por B1 más B1 entre 2. Disculpen, no es B1, es L1 acá. Ya, disculpen el caso, estimados. Listo. L1. L1, como pueden ver acá, es la distancia de este centro de la columna 2 hasta el centro de la columna 1 que ya lo tengo. Recuerden que esa dimensión la he calculado al principio en la plantilla. Acá la coloco. Separación entre centros de columnas. Más B1 entre 2, que es un dato también que yo ya conozco. Entre carga muerta 1 más carga muerta 2 más carga viva 1 más carga viva 2. Aplico esta fórmula y tengo yo mi centro de gravedad de la resultante R de ambas cargas que están aplicadas. Ahora, como dice, la idea es tomar un punto de referencia, de preferencia el lado lateral izquierdo, de modo que el lado más largo de la zapata sea convenientemente solo el doble del centro de gravedad, por la ubicación de las columnas y la separación de centro a centro entre ellas. ¿Se entiende? Yo calculo mi centro de gravedad para que mi centro geométrico de la zapata sea o coincida con el centro de gravedad, solo tengo que multiplicar ese centro por 2. ¿Cómo se llama? Duplicarlo para que eso sea justamente el centro geométrico de la zapata. ¿Se entiende, estimados? Eso es básicamente la idea del cálculo de la zapata combinada. Por eso es que hallamos el centro de gravedad. Entonces, aplicando esa fórmula, el centro de gravedad de la columna 1 y la columna 2 va a ser, para este caso, para estas cargas que yo estoy aplicando, 3.10 metros. Entonces, el largo en dimensión de la zapata combinada, el largo de la zapata combinada, la dimensión LZC, va a ser de 6.20 metros, o sea, el doble de 3.10 metros. Entonces, ya tengo ¿cómo se llama? Ya tengo la primera dimensión de mi zapata. Y como les menciono, se aplica solamente o multiplicarlo por 2 para que la mitad de 620, que sigue siendo obviamente 310, coincida con el centro de gravedad de la resultante y geométrico de la zapata, para evitar justamente el problema de la excentricidad. Bien, estimados, ahora, a base o en base de estos cálculos, se puede definir las dimensiones del ancho y el alto de la zapata. Ya les he mencionado. Acá no es B, disculpen, acá es L.
LZ, esta dimensión de acá, es dos veces el centro de gravedad. La dimensión B, que es disculpen, hay algunas dimensiones que no he cambiado. Listo. LZC viene a ser dos veces el centro de gravedad. La base viene a ser esa área inicial entre el largo de la zapata. Y ya tengo la base y la altura, o el largo, mejor dicho. Y L2, que es la dimensión que me falta de este centro hasta acá, solamente viene a ser la longitud total de la zapata menos L1 más B1 entre 2. ¿Se entiende? Ahora, la distancia L2 es la única que faltaría, disculpen, calcular después de allá las dimensiones de la zapata combinada, ya que la dimensión L1 representa la separación entre columnas que de por sí se conoce la edificación. Obvio, ese L1 yo no lo he calculado, ese L1 yo solamente lo he medido, porque depende netamente de la configuración estructural de la edificación, del plano, de la ubicación de las columnas, etcétera. Entonces, aplicando esos conocimientos, tengo que 620, ya les he dicho, es el doble de 310. El ancho de la zapata combinada viene a ser el área de 11,45 entre 620, que equivale a 1,85. L2 es la dimensión que está acá de 1,40. LN es la separación libre entre columnas, o sea, de cara a cara, que viene a ser 4,05. LB es el volado sobresaliente del extremo derecho de la zapata, esta dimensión de acá, LB. Y mi área final de la zapata combinada es 11,47, o sea, 620 por 1,85. Esto puede variar si yo modifico el factor de I. Antes de explicar el tema del factor I, vamos a dibujar lo que ya tenemos hasta el momento. Me voy a la parte de acá, me voy, sí, estoy ¿cómo se llama? En la carpeta de zapatas, voy a dibujar una zapata de 6,20 m por 1,85. 1,85, 6,20 m, 1,85 y 6,20 m. Listo. Voy a mover esto para acá. Tengo hasta el momento la dimensión inicial de mi zapata, como pueden ver ahí. Una zapata de 6,20 m por 1,85. Tengo mi zapata inicial para mi cálculo, para mi diseño, que es la que estoy requiriendo hasta el momento. Vamos a verificar longitudes. Longitud libre, 4,05. Longitud libre, 4,05. Del centro acá, 1,40. L2, 1,40. LB es 1 metro. 1 metro. Listo. Estoy corroborando las dimensiones de la zapata para que vean que los cálculos obviamente son certeros. Entonces, hasta el momento estoy cumpliendo con las dimensiones de mi zapata combinada. Ya puedo decir que tengo estas dimensiones iniciales. Ojo, son dimensiones iniciales. ¿Por qué son dimensiones iniciales? Porque, estimados, estas dimensiones pueden variar. ¿Por qué pueden variar? Porque después de mi predimensionamiento inicial, yo tengo que hacer un diseño. Parte de ese diseño es verificar el tema de los cortantes, tema de los momentos. Y esas verificaciones a veces no van a cumplir. E incluso la verificación de esfuerzos en la zapata puede que no cumpla. Y cuando no cumple, yo tengo que modificar varias cosas. Entre ellas, puedo modificar las dimensiones de mi zapata. Eso es lo que puedo hacer. Puedo aumentar el largo o puedo aumentar la base perdón, el largo o el ancho de mi zapata combinada. Pero ahora, ¿por qué aplico yo dos incrementos I? Este incremento I es que, por ejemplo, si la longitudinal que es, yo lo aumento 10 centímetros, ya no va a ser 620, va a ser 630. Y acá no ha cambiado obviamente porque es un transversal. Tengo un incremento de dimensión longitudinal y un incremento de la dimensión transversal. Si yo aumento la transversal 10 centímetros o 15, no va a ser 85, va a ser 2 metros. ¿Se entiende? Ahora,
¿Por qué lo aplico por separado y no de manera junta, conjunta, como se aplicaba en zapatas aisladas? Porque, estimados, si en el caso de que no me cumplan los esfuerzos, no me cumplan las verificaciones de cortante, de momento, y yo tenga que modificar las dimensiones de mi zapata, porque si yo modifico las dimensiones, aumento el área, y aumentando el área puedo soportar mucho mejor, me conviene más aumentar la dimensión transversal que la dimensión longitudinal. ¿Por qué la transversal me conviene aumentarla? No sé, 15 centímetros como hemos visto, no, y dejarla longitudinal tal como se mantiene. Porque la longitudinal o el largo de la zapata depende netamente del centro de gravedad. Y si yo modifico ese centro de gravedad, por ejemplo, 6 metros 20, lo dejo a 6 metros 30, 6 metros 40, el centro de gravedad no va a coincidir ya con el centro geométrico de la zapata. ¿A qué me refiero con ello? A ver, vamos a ver esto. Tengo acá el centro, le voy a poner así, y le voy a poner otro colorcito, verde. Sí, y le voy a poner, a ver, propiedades, escala 0.1. No, demasiado. 0.5. Mejor. Listo. Y le voy a poner acá, por ejemplo, este es uno, y otro, este, disculpe, el verde tiene que ver con el centro geométrico de la zapata, voy a copiar uno acá, uno igualito, voy a agarrar uno y le voy a poner color, pero rojo. No, mejor rojo. Si yo, por ejemplo, sí, voy a darle acá, copio, para no malograr el de arriba. Esto lo aumento 10 centímetros, listo. El verde es el centro geométrico de la zapata, tiene que coincidir obviamente con su centro, la redundancia, pero el rojo no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover el rojo? Porque el rojo equivale al centro de gravedad de la resultante de la carga de la columna 3 y de la columna 1. Y no va a cambiar, ¿por qué? Porque no ha aumentado las cargas de estas columnas. Esto depende netamente, como les menciono, de la separación entre columnas y de la intensidad de la carga axial que esté sobre la columna o que esté aplicando la columna en la zapata. Y como esa intensidad no va a variar porque la edificación es la misma, y obviamente no voy a cambiar yo la configuración y distribución estructural, el rojo se mantiene. Pero el verde va a variar a medida que yo aumente la dimensión de mi zapata. Si hago mi zapata mucho más larga, esto va a variar. Y al existir una variación entre los dos, va a existir una excentricidad. Y mientras mayor sea esta separación, mayor va a ser esa excentricidad. ¿Se entiende? Entonces, a veces, como les digo, cuando no se cumple con las verificaciones de cortante, esfuerzo, momento, y tengo que variar las propiedades geométricas de la zapata, conviene más que yo solamente modifique la transversal, la dimensión transversal, que la dimensión longitudinal. Porque si yo modifico la dimensión longitudinal, va a haber una diferencia entre el centro geométrico de la zapata y el centro de gravedad de la resultante de las cargas, y eso va a provocar que se genere una excentricidad. Y lo que menos estamos buscando ahorita es justamente eso. Lo que buscamos es controlar la excentricidad y haciendo que coincida el centro geométrico con el centro de gravedad de la zapata, estamos tratando y estamos controlando esa excentricidad, estimados. Por eso es como les digo, me conviene más, lo voy a dejar esto, creo que lo aumenté 60 centímetros. Listo. No, creo que un poco más, creo que 10 más. Disculpa. Listo, ahora sí. Voy a mover esto
para acá. Ah, ya no vale. Si yo modifico mi dimensión transversal, voy a aumentar 10 acá y voy a aumentar 10 acá. El rojo y el verde se van a mantener igual, no van a cambiar porque estoy modificando la dimensión transversal y no la longitudinal. ¿Se entiende? Eso básicamente, estimados, es lo que trato de hacer al aplicar el tema de la dimensión I en estas columnas. Se puede dar el caso en el que ya, un caso ya extremo, ¿no? En el que ya no puedo aumentar más esta dimensión de mi zapata de manera transversal porque puedo chocar con la zapata que se encuentra por encima o por debajo. Se puede dar ese caso. Para esos casos, ya, podría modificar la longitud transversal, ¿no? Pero es un caso extremo, como les digo. Eso, como le digo, lo vamos a ver más adelante, a ver si me cumple o no, y tendré que aumentar mi dimensión. Pero principalmente, conviene más aumentar o incrementar la dimensión transversal que la longitudinal. Por eso tengo yo dos valores de I. Si tuviera uno, aumentaría tanto el transversal como el longitudinal, pero no me conviene, por el tema de la excentricidad estimado. ¿Bien estimados? Listo. Y último, un peralte propuesto de la zapata. Lo puedo dejar con 70, con 60. Eso lo vamos a verificar con el tema del cortante, el punzonamiento, etc. Y bien, estimados, vamos a llegar hasta acá. Espero que se haya entendido el tema del predimensionamiento, el área de la zapata, todo. Y en un siguiente video vamos a ver el tema de los esfuerzos. Esfuerzo en la zapata combinada, diagrama de corte, diagrama de momento, y llegar hasta el tema de las verificaciones. ¿Se entiende, estimados? Ya que por el momento o hasta ahora estamos viendo netamente este caso de acá. Bueno, estimados, será todo por esta ocasión. Espero que se haya entendido el tema del uso de la plantilla. Si no se tienen otras dudas, bueno, damos por finalizada esta primera parte del video. Que tengan todos muy buenas tardes.